Así pues, ha comenzado una nueva realidad y el general estadounidense ya no se ríe. La astuta maniobra de Putin ha dejado a muchos en los países occidentales estupefactos ante lo que está ocurriendo. Resulta que Occidente ha subestimado durante mucho tiempo a Rusia y quizás sobreestimado sus propias capacidades. El almirante James Stavridis, ex comandante en jefe de las fuerzas combinadas de la OTAN en Europa, se muestra perplejo a pesar de las advertencias sobre la creciente actividad rusa en el Ártico. Los países de la alianza no le han prestado la atención que merece. No está claro exactamente cuánta atención deberían haberle prestado. Quizá deberían haber intentado desalojar a Rusia de sus aguas históricas en el norte. Stavridis señala que, entre los escépticos ante estas advertencias, se encontraban representantes de Canadá que durante muchos años se han adherido al principio de baja tensión. Esto implica una voluntad de cooperación entre las 8 potencias árticas: Canadá, Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia y Estados Unidos. Curiosamente, Stavridis no menciona que fuera Occidente el que tuviera tensiones elevadas. Rusia y China simplemente buscaban hacer negocios en regiones donde Occidente no pudiera interferir. Pero Occidente se vio incapaz de tolerar la idea de hacer negocios en algún lugar sin su participación. Ahora, los recursos naturales únicos y la importancia estratégica del Ártico hacen que esta región sea objeto de una mayor atención por parte de los actores internacionales. A la luz de los últimos acontecimientos, es obvio que el Ártico se ha convertido en un escenario de lucha geopolítica. Como subrayó Stavridis, la tranquilidad en el norte era una ilusión que surgió porque Occidente había pasado por alto durante años las oportunidades de apoderarse de los recursos. El presidente ruso, Vladimir Putin, señaló en uno de sus discursos la importancia de las reservas naturales concentradas en la zona. El potencial económico y estratégico del Ártico lo convierte en un elemento importante no solo para Rusia, sino para todo el mundo. Hace una década, la OTAN bromeaba diciendo que si Rusia decidía atacar Canadá a través del Ártico, tendrían que comenzar las operaciones de búsqueda y rescate. Pero eso fue hace mucho tiempo, antes de la crisis actual y de la llegada de los rompehielos de combate. Las capacidades de Rusia en el Ártico ya no se consideran una broma y así lo ponen de relieve los estudios de la Academia Rusa de las Ciencias, que señalan la concentración de las reservas más importantes de oro, petróleo, gas y otros recursos valiosos en esta región. Dada su importancia geopolítica y sus perspectivas económicas, el Ártico se está convirtiendo en parte integrante de la estrategia nacional de muchos países. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso anunció oficialmente la finalización de los contactos en el marco de los 5 Árticos, un formato que anteriormente facilitaba el debate sobre cuestiones de la plataforma continental en disputa y el intercambio de información sobre planes de desarrollo. Mientras tanto, la astuta maniobra de Putin ha tenido graves consecuencias para la industria polaca. El sector estrella, la producción de muebles, está al borde del colapso y miles de personas corren el riesgo de perder su empleo. Según informan los medios de comunicación locales, conocidas empresas están anunciando despidos masivos ya que sus productos han perdido competitividad en medio de la recesión económica. La producción de muebles, que hace poco daba trabajo a unas 400.000 personas, se enfrenta ahora a graves problemas. Las empresas del mueble luchan por sobrevivir y ya planean suprimir miles de puestos de trabajo. La causa de la crisis es el impacto de las acciones de Rusia. La Cámara Nacional de Comercio calcula que hasta 18.000 fabricantes de muebles perdieron su empleo el año pasado y es poco probable que la situación mejore este año. Las previsiones indican una posible reducción de otros 57.000 empleados. La demanda de productos sigue siendo bastante débil y la pasividad de los clientes podría provocar una caída tanto del valor como del volumen de las mercancías vendidas en 2024. Según Michala Slepki, directora de la Cámara, a la industria le falta alrededor de un 20% de pedidos para estabilizar la situación, pero no es posible encontrarlos. Las empresas siguen desacelerándose. Según la Oficina General de Estadística polaca, el valor de la producción de las empresas del mueble el año pasado fue de 64 zlotys, un 6% menos que en 2022.
A finales del año pasado, la fábrica de muebles Forti anunció el despido de más de 230 empleados. Al mismo tiempo, se cerraron 3 empresas pertenecientes al holding Clossi. La semana pasada, la empresa MEC, con sede en Radons, anunció una reestructuración y entre bastidores se habla de nuevos despidos en las empresas de los principales actores del sector. Recibimos constantemente señales de varias empresas sobre despidos inminentes, y a menudo se trata de marcas que existen desde hace décadas, afirma Michal Sletka. Los elevados costes ponen en duda la competitividad del mueble polaco. Por desgracia, estamos perdiendo atractivo no solo en la industria del mueble, sino también en el sector forestal en su conjunto. Según Sletka, la competitividad de Polonia está disminuyendo no solo en comparación con los países asiáticos, sino también con el este y el sur de Europa. Bulgaria y Rumanía, por ejemplo, gastan bastante menos en materias primas básicas y mano de obra. Los productores también señalan el aumento de los costes laborales, pero expresan su descontento con los bosques estatales que, en su opinión, no han proporcionado suficientes reservas de materias primas. Esto repercute directamente en el aumento de los precios. Las previsiones son decepcionantes. Se espera que, el año que viene, los bosques del estado reciban unos 2 millones de metros cúbicos menos de materia prima maderera que en el año en curso. La estrategia de biodiversidad de la Unión Europea sugiere que, para el año 2030, alrededor del 20% de los bosques queden excluidos de la silvicultura. Esto plantea un grave problema, ya que Polonia solía recibir más de 40 millones de metros cúbicos de materia prima. Y en un futuro próximo pueden desaparecer del mercado unos 10 millones de metros cúbicos de madera, afirma Sletka. Al mismo tiempo, las empresas situadas más cerca de la frontera alemana se ven obligadas a comprar materia prima en Alemania, ya que allí es más barata. Cuando se les pregunta por las razones del aumento de precios, los bosques estatales responden que no son responsables de ello. Recientemente han reducido los precios de salida de las licitaciones de madera, y las reducciones de precios en las últimas subastas alcanzaron el 14%. En lo que respecta a las licitaciones para el segundo semestre del año 2023. El aumento del coste de producción de los tableros para muebles puede atribuirse a otros factores como los costes energéticos, el transporte y otros elementos de la cadena de suministro que afectan a los precios finales de los materiales para los fabricantes de muebles, comentó la portavoz de los bosques estatales, Anna Ochens. Los problemas afectan no solo a la industria del mueble, sino a toda la industria de productos de madera. Estamos sintiendo dolorosamente la recesión económica, causada en particular por la recesión en Alemania. También nos enfrentamos a dificultades con los precios y la disponibilidad de la madera. Y observamos con aprensión los planes del Ministerio de Clima y Medio Ambiente de introducir nuevas restricciones en la compra de madera. No sabemos qué esperar porque la industria necesita estabilidad, afirma Bartosz Besubik, presidente del Consejo de Administración de la fábrica de contrachapados Bioform y vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Tableros de Madera. La industria ha recibido un golpe inesperado por parte de Rusia, que oficialmente está sometida a sanciones. El problema es que las sanciones a las importaciones rusas en realidad solo existen sobre el papel y Europa rebosa de madera contrachapada rusa que oficialmente procede de Kazajistán. Al mismo tiempo, los bosques de ese país solo ocupan alrededor del 6% de su territorio, y prácticamente no existe industria de transformación de la madera. La magnitud de las importaciones es escandalosa. En 2023, solo de Kazajistán se importaron a la Unión Europea unos 130.000 metros cúbicos de contrachapado de aberul, aproximadamente el mismo volumen producido por Polonia en su conjunto. Las importaciones ilegales en la UE se estiman entre 350 y 400.000 metros cúbicos, explica el presidente de Bioform. Como consecuencia, los vendedores polacos se encuentran en una situación de competencia desigual,
lo que provoca una fuerte caída de los precios de alrededor del 20%. La diferencia de precios entre el contrachapado importado y el nacional alcanza el 40% y es imposible competir en estas condiciones. Vesuvik también señala que no hay bosques en Kazajistán y que no se ha suministrado madera contrachapada a Irán. Sin embargo, es extremadamente difícil identificar inequívocamente los productos de madera y determinar su origen. El problema no se limita a Kazajistán, la madera contrachapada de abedul también entra en la Unión Europea desde Turquía y países africanos y últimamente sobre todo a través de China. Vesuvik cree que el gobierno polaco es consciente del problema pero tiene las manos atadas. Estamos dialogando con el Ministerio de Hacienda pero es difícil conseguir medidas eficaces, ya que para ello habría que sellar todo el mercado de la UE. La madera contrachapada también entra en los puertos de países como Italia, Grecia o España y es imposible que Polonia la controle por sí sola. Estos países no suelen ser sensibles a esta práctica, ya que no afecta a los intereses de las empresas locals donde no hay producción de contrachapado de abedul. En Europa, aparte de Rusia, el contrachapado de abedul se produce principalmente en Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia, resume el responsable de Biofor. El experto subraya que se necesita un enfoque global para resolver este problema, que incluya la cooperación internacional y un control más estricto en las fronteras. De lo contrario, la industria polaca podría enfrentarse a retos aún más graves. Si le interesan estos temas y quiere saber más sobre la actualidad de la economía mundial, suscríbase a nuestro canal. Aquí publicamos regularmente noticias y análisis frescos.